Queridos hermanos, bienvenidos a su espacio Creciendo en la Palabra. Qué gusto poderles saludar una semana más y qué bendición porque hemos llegado ya al final del trimestre con esta lección que vamos a estudiar juntos durante esta semana. El Señor ha resucitado. Una lección que nos llena de esperanza, una lección que nos motiva a actuar para predicar este evangelio tal como Jesús les dijo a sus discípulos que tenían que hacerlo. Así que le invito para que se quede con nosotros durante todo este programa de esta lección número 13. Le invito también para que pueda memorizar el versículo de memoria. Es un versículo bastante bueno, maravilloso, y está registrado en Marcos 16, versículo 6, y dice, pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Ese es el versículo de memoria, así que vamos a aprenderlo juntos durante esta semana, de tal manera que en su clase del próximo sábado usted pueda repetirlo y no solamente lo pueda quedar grabado para decirlo en la lección, allí en su clase, sino pueda hacer esa esperanza. Él ha resucitado. Pues nos da mucho gusto entonces saludarles. En este instante están en esta mesa de estudio dos pastores de nuestro campo de la Asociación Metropolitana y quiero darle la bienvenida y también tienen saludos, así que quiero comenzar primero con el pastor Jorge Pérez. Pastor, bienvenido. Gracias por estar en este espacio. Gracias, pastor. Siempre es un gusto poder estar, ¿verdad? Contribuir con estas lecciones y esperando en Dios, como siempre, dar algún comentario que edifique, que ayude a los maestros de escuela sabática en sus repasos también, y esperando en Dios que este mensaje que trae esta lección pues sea de gran bendición para cada uno de las personas y hermanos que nos ven, por supuesto. Y me gustaría aprovechar, pastor, para mandar saludos a nuestros hermanos que nos ven de diferentes países. Es bien interesante, ¿verdad? Como ahí en los comentarios, saludos desde. Así que, hermanos, queremos aprovechar estos momentos para mandarles saludos a nuestros hermanos que nos visitan desde Cuba, desde Panamá, Estados Unidos, hermanos que nos visitan de España incluso nos han escrito, ¿verdad? Así que es un gusto leerles y pues les invitamos para que sigan ahí poniendo sus comentarios y, ¿por qué no?, también los saludos. Así que Dios les bendiga, ¿verdad? Y es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Pastor Jorge. Bueno, leemos los comentarios, así que por favor escriba desde dónde Sí. nos sintoniza y si puede también dele su like y compártalo este programa. Y también, Pastor Octavio Rosas, me da mucho gusto saludarle. Pastor, bienvenido. Gracias, el gusto es mío, Pastor Isaí, Pastor Jorge. Es una dicha estar aquí ya después de 2 elecciones. Vamos con la 13. Así que en el nombre del Señor esperamos que este tiempo, mis hermanos y amigos, sea de provecho y de bendición para cada uno de nosotros, como ya se ha mencionado. Pero asimismo, saben, compañeros, hay amigos que nos sintonizan, no solamente de otras partes del mundo, sino que también dentro de nuestra república, ya sea del sur, Chiapas, Tabasco, Veracruz, del norte, Sonora, bueno, y del centro también. Claro. Así que les extendemos un cordial saludo, un abrazo fraternal, esperando a que nos sigan sintonizando y nos sigan acompañando. Muchas gracias, Pastor. Gracias. Bueno, hermanos, estamos listos entonces. Tomamos este espacio de saludos y todo porque es importante recordar, ¿verdad?, que es nuestro Dios quien nos permite y nos da la oportunidad de conectarnos en estos servicios de la lección de escuela sabática, en nuestro repaso de la lección. Muy bien, vamos rápidamente a las 3 secciones. ¿Cuáles van a ser los 3 temas que vamos a abordar en cada sección? El primero aparece en su pantalla: el Señor ha resucitado. El siguiente, la incredulidad de los discípulos. Y número 3, el mensaje a toda criatura. Esos son los 3 temas que vamos a abordar en estos 3 espacios que vamos a tener a continuación. Así que le invitamos para que se quede con nosotros. Y ya le dije, escriba desde donde nos sintoniza, deje su like y compártalo. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios para dar inicio a este repaso. Oramos. Nuestro Dios, le damos muchas gracias por sus bondades, por sus bendiciones.
Gracias por el estudio del Evangelio de Marcos, por estas buenas noticias que hemos aprendido durante estas últimas 12 semanas. Y al abordar esta última lección, Señor, queremos suplicarle que dirija nuestros pensamientos para que la esperanza de la resurrección nos motive a predicar que hay un Cristo que viene pronto en gloria y majestad. Acompáñenos durante este instante, lo suplicamos en Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a una pausa de unos breves segundos, va a visualizar el versículo de memoria, así que quédese con nosotros, estamos en Creciendo en la Palabra. Estamos de vuelta, gracias por permanecer. Bueno, vamos entonces a la primera sección. En esta primera parte analizaremos como tema general de esta lección, de esta sección, el Señor ha resucitado. Y vamos a nuestra Biblia, a Marcos capítulo 15, versículo 42. Marcos 15, 42, y dice la Biblia, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del noble concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bueno, Pilato se sorprendió, sigue diciendo el texto bíblico. Así que vemos, queridos hermanos, que ha habido mucha disputa, mucha controversia con el asunto si Jesús verdaderamente murió en viernes o si fue en miércoles o si fue en cualquier otro día. Pero, Pastor Jorge, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Será que Jesús guardó el sábado en la tumba? Bueno, acabas de leer un versículo que pareciera terminar, ¿verdad? De hecho, culmina, dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Pero cuando leemos el capítulo 15, a partir del 21, que es la crucifixión de Cristo Jesús, pues nos va dando toda una secuencia, ¿verdad? Una secuencia, por ejemplo, el versículo 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera era las 9 de la mañana, 9 de la mañana. Luego en el versículo 33 del capítulo 15 dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, la hora sexta eran las 12, era mediodía, y la hora novena eran las 3 de la tarde. Es decir, el capítulo 15 nos muestra la secuencia de la crucifixión de Cristo Jesús hasta llegar al versículo 42. Dice, cuando llegó, ¿verdad?, la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Entonces, en el contexto del capítulo 16, ¿sí?, nos da ya detalle de que Jesús murió precisamente en día viernes, bueno, fue crucificado en día viernes, ¿verdad? Y por lo tanto, dice también más adelante que él reclama el cuerpo, ¿verdad? Y le da en cierta forma sepultura a la hora de la noche. Ahora, esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Porque es importante en el sentido de que muchos hermanos, ¿verdad?, sinceros, creyentes, pues le dan a la resurrección de Cristo Jesús como algo, a una importancia, ¿verdad? Una importancia de adoración en cuanto al día de reposo. Pero lo que nos dice aquí, precisamente, en lo que acabamos de leer, es, número uno, Jesús murió en el día viernes, ¿verdad? Y en el capítulo 16, versículo 1, dice, cuando pasó el día de reposo. Es decir, Jesús aún en la tumba, ¿verdad?, guardó el día de reposo. Y algunos pues tenían algunas sospechas en cuanto a este día, porque dicen que salieron a comprar, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticos para ir a ungirle. Y algunos, ¿verdad?, historiadores, algunos han puesto en disputa este tiempo y dicen que era dentro del día sábado. Pero en la traducción para día de reposo, cuando pasó el día de reposo, es obse de sabatón.
en griego, que significa después del día sábado, después del día sábado. Es decir, todavía nos puntualiza más en el sentido de que muere el viernes, ¿verdad? Terminó el sábado y aún Jesús todavía no resucitaba, no resucitaba. Entonces, lo que nos dice es que Jesús pues guardó el sábado aún en la muerte. Sí, y es que es muy preciso puntualizar la importancia del sábado en este suceso, es decir, en la muerte de Cristo, porque también en el versículo que usted ha comentado, el pastor Isaí, José de Arimatea, que era un miembro del concilio, con urgencia fue buscando la autorización para tomar el cuerpo de Jesús. Porque según la ley mosaica, Deuteronomio 21-23, los sábados no se permitían entierros y la ley exigía que el cuerpo de Jesús fuera enterrado. Entonces, mezclado con un miembro del concilio y una persona convertida que estaba esperando el reino de Dios, bueno, tenía esa urgencia de que incluso en su muerte, el maestro que en vida les había enseñado a guardar el día de reposo, pudiera también ser parte de ello. Y aunado, Lucas 23:56, lo que usted menciona, ¿no? También los discípulos guardaron el día de reposo. Qué bendición entender esto, queridos hermanos, porque, saben, Jesús guardó el sábado. Las mujeres, fíjense, a mí me sorprende, ¿no? Eran Mesías y habían comprado especias aromáticas para poder ungir el cuerpo de Jesús. Pero como les cayó el sábado, por decir un término así, llegó el sábado, ellas guardaron sus especies y guardaron el sábado conforme al mandamiento, como lo dice Lucas en el capítulo 23, versículo 56. El mismo Jesús guardó el sábado en la tumba. Ahora, saben, hay un pasaje bíblico que siempre me ha impresionado y es Juan capítulo 19, y yo quiero que usted lo tenga, querido hermano, allí también en su repaso a la lección, porque dice Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, o sea, sábado, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Era un sábado, dice, de gran solemnidad. ¿Y por qué? Porque era un sábado semanal, pero también era un sábado ceremonial. Entonces era un sábado grande, dice otras versiones. Entonces la Biblia da por sentado con claridad que el sábado es el día de reposo y es el día que Jesús guardó en la tumba. Ahora, pastores, hay un asunto con mayor delicadeza ahora, porque si usted le pregunta a un cristiano, ¿por qué guardas el domingo? Si Jesús resucitó el primer día de la semana, ¿por qué lo guardas? No, porque es el día en honor a la resurrección. Y mayormente tenemos el concepto, el domingo es el día del honor a la resurrección y la gente lo guarda, pero la Biblia no enseña nada acerca de esto. Pero sí podemos entender, Pastor Octavio, que la Biblia enseña que hay un símbolo, y la pregunta que tengo para ustedes, ¿cuál es el memorial de la resurrección de Jesús? Si no es el primer día de la semana, porque la Biblia no lo enseña, ¿cuál es ese memorial que nos dice que Jesús resucitó? Pues pastores, ahí podríamos decir solamente que cuando somos bautizados, somos creados nuevos, una criatura nueva en Cristo. Y es que ese es el verdadero memorial que quizá nosotros deberíamos de tener, o no quizá, debemos de tener. Porque si bien es cierto, Jesús no instituyó el día de su resurrección como algo que venerar, pero sí que nos recuerde y nos tenga conscientes de que nosotros tenemos una esperanza. Y es primeramente aquí aceptar el reino de Dios, el reino de los cielos a través del bautismo, y por ende mirar aún más allá. Romanos 6:4 dice, porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. No hay mejor recordatorio, aunando a lo que Pablo aquí expresa, que andar en una vida nueva. Porque si Cristo murió por nosotros y resucitó, mencionara el dicho coloquial,
que no sea de balde, Ujú. que haya valido completamente la pena y que en nuestras vidas esté ese reflejo vivo de que Jesús en verdad tomó parte al morir por nosotros y resucitar. Sí, ahora, hay un asunto bien importante que menciona Romanos capítulo 15, ¿verdad? Que creo yo, ese es algo que deberíamos dimensionar por completo, porque un mensaje que nosotros predicamos es que Jesús viene por segunda vez. Correcto. Y Así eso es. implica para todo el que acepta que Cristo resucitó entre los muertos. Y el apóstol Pablo, precisamente en Romanos capítulo 15, dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradar a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificar. Y luego sigue diciendo más adelante, respecto al capítulo, versículos adelante, dice versículo 14, perdón, pero estoy seguro que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Y entonces empieza, ¿verdad?, a hablar acerca de esto. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, Es precisamente, ¿verdad? Resalta este aspecto el apóstol Pablo, Sí. ¿verdad? Respecto a la resurrección. Porque dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y algo que me llama mucho la atención de este pasaje es que el apóstol Pablo resalta conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Es decir, había seguramente algunos incrédulos, ¿verdad?, que no creían, y entonces el apóstol Pablo utiliza... Es correcto. Bueno, disculpe, pastor, en el versículo 12 lo expresa. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Exactamente. Entonces, el fundamento para nosotros es ese. O sea, el fundamento para nosotros es ese. Porque si nosotros creemos que Cristo resucitó, y con ellos también algunas primicias, ¿verdad?, que menciona la palabra de Dios, ¿qué duda nosotros tenemos de que también si llegamos a la muerte, resucitaremos e iremos con Jesús? Y aquí entran muchos aspectos importantes. Número uno, ¿verdad? La resurrección, participamos de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús a través del bautismo que ya mencionó el apóstol Octavio, ¿verdad? Perdón, el pastor Octavio, el apóstol Octavio. Y qué importante es entonces para nosotros, porque nos da la base, nos da el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra creencia en Cristo Jesús. Qué maravilloso, pastor. Sí, y bueno, quisiera comentar algo antes. Si nosotros debemos de observar que todo esto de la resurrección de Cristo nunca se enfatiza en un contexto de adoración al día, sino en un hecho de predicación, en un hecho de hacer, De esperanza. de esperanza, exactamente. Es decir, que nosotros hacemos lo que hacemos, prácticamente es lo que Pablo dice en general en el capítulo 15. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería todo. Así que, mis hermanos, tenemos esa bendita esperanza, pastor. Amén. Sí, queridos hermanos. Bueno, hemos hablado acerca de que Cristo resucitó. Él guardó el sábado en la tumba, del primer día de la semana Él resucita. Sí, podemos notar allí en el capítulo 16, en el versículo número 4, cuando miraron, vieron removida la piedra y era muy grande, las mujeres que habían ido a ungir el cuerpo de Jesús. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho y cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas Él les dijo, no asustéis. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar de donde le pusieron. Cristo resucitó. Amén. Queridos hermanos y queridos pastores, ¿por qué debíamos regocijarnos de que Cristo resucitó? Porque las mujeres se espantaron, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente sección. Pero ¿por qué deberíamos regocijarnos también nosotros de que Cristo resucitó?
Pues es que si no, como dice, ¿no?, la palabra de Dios, en vano sería nuestra fe. Porque el fundamento es eso, vuelvo a repetir. Si nosotros creemos que Cristo resucitó, entonces lo que esperamos, ¿verdad?, es su segunda venida. Porque Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, si no existiera la resurrección, pues ¿qué esperanza tendríamos cada uno de nosotros? Ninguna esperanza. No habría ninguna esperanza en la resurrección. Sí, incluso me gusta e incluso lo podemos leer en nuestros hogares, en la parte del final del día domingo, como el apóstol Pedro en su primera epístola lo expresa, 1:3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos regeneró para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, la religión no tendría sentido, el creer en algo sería obsoleto y vano, porque no iríamos a ninguna parte. Pero ahora que tenemos esta esperanza, a pesar de que vengan pruebas, a pesar de que vengan dificultades, a pesar de que el día de hoy en el mundo en el que vivimos nos digan locos, o hay una palabrita por ahí que se utiliza, retrógradas, nosotros estemos firmes, conociendo y sabiendo que es una verdad absoluta la esperanza de Cristo Jesús. Y aunado a esto y a lo anterior, si José de Arimatea, si sus discípulos se esmeraron para que incluso se cumpliera en el cuerpo inerte de Jesús el día de reposo, ¿cuánto más nosotros deberíamos de hacer ese esfuerzo de apurarnos, de desesperarnos, porque prácticamente así lo menciona la palabra, de poder llegar al día de reposo y alabar en su santo templo con la familia y descansar? Amén. Queridos hermanos, al llegar a esta primera parte, al final de esta primera parte, hay algo que hay que comprender. Jesús no instituyó ningún día de adoración nuevo, porque Él guardó el sábado en la tumba. Así es. 2. Su resurrección nos trae grandes bendiciones. Déjenme decirles que si incluso Jesús hubiera instituido el domingo en honor a la resurrección, a su resurrección, pues la gente estuviera feliz. Pero vamos a ver que la gente estaba espantada, la gente tenía miedo, la gente estaba escondida. No había gozo y alegría, no, había incredulidad, que eso hablaremos en la siguiente sección. Sin embargo, la resurrección de Cristo tiene grandes beneficios. Una vida nueva, a través del bautismo. Así como Él murió, así nosotros también morimos a la vida antigua para ser levantados por una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Número 2, tenemos esperanza, porque la resurrección que Cristo tuvo, Él, el primogénito de los muertos, Él va a dar vida a todos aquellos que han creído en Él. ¡Qué bendición! Así que tus seres queridos, si en algún momento, bueno, más bien nuestros seres queridos que ya descansan, nosotros en algún momento moriremos en la muerte física, la primera muerte, pero vamos a resucitar cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Cristo hizo. Así que, queridos hermanos, la resurrección debería darnos gozo, alegría, no para guardar un nuevo día, sino para tener esa esperanza de que muy pronto viviremos con aquel que vive, porque el Cristo que adoramos no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo, un Cristo que viene muy pronto en gloria y majestad. Así que, queridos hermanos, en esta primera sección le pregunto, ¿qué es lo que debería motivarle la resurrección de Cristo? Escríbalo en el cuadro de comentarios. ¿Qué es lo que le debería motivar la resurrección de Cristo? ¿Qué va a hacer ahora al saber, ahora al recordar que Cristo está en el cielo y que muy pronto vendrá? Escríbalo en el chat, por favor, porque vamos a leer sus respuestas. Y en la siguiente parte vamos a estudiar la incredulidad de los discípulos, que también podemos nosotros, puede pasar por nuestra vida. Vamos a una pausa. Estás en Creciendo en la Palabra. Gracias por continuar con nosotros. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso en esta segunda sección
Y vamos a abordar juntos ahora la incredulidad de los discípulos. Espero que ya esté comentando ahí en el cuadro de comentarios la pregunta que le hice hace unos segundos atrás, y fue qué es lo que le debería, o qué es lo que le motiva la resurrección de Jesús a hacer. ¿Sí? No podemos quedarnos intactos pensando que hay un Jesús muerto, sino hay un Jesús vivo. Sin embargo, muchas veces nos espantan estas cosas, o somos incrédulos, de tal manera que nos pasa lo que les pasó a las mujeres que estuvieron presentes en el primer día de la semana, el día que Jesús resucitó, y también le pasó a los discípulos. Vamos a leer juntos ahora Marcos 16, en el versículo número 1. Voy a leer el versículo 1 para tener todo el contexto. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten. Y les dice, Jesús ha resucitado. Id, decid a sus discípulos, a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Pastor Jorge, ¿por qué las mujeres huyeron? Porque dice que primero que se espantaron cuando vieron al ángel. 2, huyeron del sepulcro. Esa palabra huyeron nos dice con miedo, porque dice el texto bíblico, les había tomado el temblor, el espanto, como también no le decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Miedo por qué, pastor? Uno siempre tiene miedo a veces a lo desconocido. Y, por ejemplo, la gente suele, cuando escucha Apocalipsis, no ve un mensaje de amor. Cuando se desconoce el mensaje de Apocalipsis, la gente no ve un mensaje de amor, sino ve un mensaje de juicio, de terror. Correcto. Y me imagino que en ellos cabe la pregunta de decir, ¿y qué pasará conmigo? O sea, ¿en qué punto estoy? ¿No? Y justamente el asunto seguramente con estas mujeres, y que más adelante también menciona a los discípulos, el problema se basaba que en ellos seguramente se olvidaron o sus pensamientos estaban en otro lado. ¿No? Humanamente ellos iban a recoger el cuerpo de Jesús. O sea, humanamente ellos iban a ver, por decir, ¿quién nos va a remover la piedra? Iban a ungirlo. Entonces, ellos no esperaban lo que resucitara, ¿no? ¿Cuántas veces no también en el caso de sus discípulos, cuando Jesús iba caminando, ¿verdad?, por el mar, creyeron que Jesús era un fantasma, ¿no? Creyeron que era un fantasma. Y ahora los discípulos pues no estaban engañados respecto al mensaje o a lo que iba a suceder. Lo vemos, por ejemplo, en Marcos 8:31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Yo creo que si ellos estuvieran conscientes de este mensaje, en el suceso de Jesús, de cómo fue llevado, cómo fue juzgado de alguna manera, pues ya sus discípulos, oye, el tiempo se está cumpliendo, lo que Jesús dijo, pero lo ignoraron. En el capítulo 9, en el versículo 32, menciona lo siguiente. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Es decir, lo que les dijo Jesús para ellos sonaba extraño, sonaba raro, así como que, ¿y qué nos está diciendo? ¿O qué querrá decirnos? ¿No? ¿Qué querrá decirnos? Tenían miedo de preguntarle. Entonces,
qué interesante cómo va uniendo y estas palabras, por ejemplo, en el capítulo 10, ahora en el versículo 33 y 34, menciona lo siguiente: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán los gentiles y les escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, este pasaje pues no está muy lejos, ¿verdad?, del capítulo 16 en el sentido del tiempo, ¿no? O sea, ya estaba Jesús 3 años y medio con ellos, estuvo enseñándoles, capacitándolos. Creo que es un corto tiempo. No sé si alguno de nosotros que dura en el distrito 4 años, tal vez 5 años, pues recuerden ciertos mensajes claros, ¿no? Yo recuerdo el pastor Isaí me enseñó esto, me enseñó el otro, el pastor Octavio, ¿verdad? Un mensaje claro. Y aquí el aspecto y que convendría reflexionar, pastor, es, ¿será que nosotros, ante la segunda venida de Cristo Jesús, porque ya vimos la importancia de la resurrección y en el contexto del sábado también, ¿será que nosotros cuando venga Jesús sentiremos alegría o sentiremos miedo? Si sentimos alegría es porque hemos confiado en esa promesa, ¿verdad?, de venir por segunda vez y con él su pueblo irá a morar. Pero también si sentimos espanto porque dice que muchos se esconderán. Y dirán a las piedras. Exactamente. Entonces, ¿quién seremos nosotros? Y es un aspecto a reflexionar. ¿Dónde podríamos entonces encontrar el sustento para nuestra fe? Y esa es la reflexión. Mientras más meditemos, más tiempo pasemos a los pies de Cristo Jesús, a través de su palabra, a través de la oración, nuestra fe se fortalecerá. Y seguramente tendremos alegría cuando veamos a Cristo Jesús. Es correcto, pastor, y es que algo que también es bueno remarcar es que al parecer ese tenerle miedo a decir a su maestro, a preguntarle, a consultarle, oiga, ¿qué significa o a qué se refiere? Podría ser que atrás de ello tenían una agenda personal los discípulos. Y esto se refleja justo después de ese capítulo 10, versículos 33 y 34. ¿Qué es lo que sucede? Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, llegan y le dicen, oye maestro, pues creo que ya es hora. Así que dinos quién va a estar, o mejor nosotros te lo planteamos, te la dejamos fácil. Ellos no entendían que ese anunciamiento a lo mejor a lo mejor no entendían que ese anunciamiento era la persona de Cristo. Porque ellos todavía tenían en mente un reino terrenal, un reino que derrocaría a Roma, lo que veníamos hablando en todo el trimestre. Y al momento en el que Jesús fallece y ven que es puesto en el sepulcro, se llevan el chasco de su vida. Como lo mencionamos al principio, ¿qué sucederá con nosotros? Y todo lo que nos prometió Jesús. A lo mejor no estamos atentos a las señales hoy en día. Porque si nosotros nos acercamos a la palabra, Cristo viene pronto. Amén. Y es una realidad. Y para que no nos agarre desprevenidos, desapercibidos o en medio de las calamidades, nuestra voluntad ceda, porque va a ser algo fuerte. Y a lo mejor no suceda como a los discípulos. Oye, Pedro, o bueno, oye, tú andabas con la religión. No. Conocía, era simpatizante, pero de lejos. Quizá es tiempo de prepararnos. Es tiempo de atender al llamado del maestro, porque no lo dijo una vez, ni dos, 3 veces. Correcto. Y esto conocemos que en la mentalidad de aquella época, decirlo 3 veces era de importancia y era porque era algo certero. Entonces, que Dios nos ayude a mantenernos viendo las señales. Sí, pasa. Sí, y yo me pongo a verlo ya en el contexto que estamos hablando o en el que entramos, que es en el día sábado. Es un día, es un día. ¿Y qué tan apegados o fieles o fielmente estamos guardando el sábado?
¿no? O sea, el sábado empieza a puesta de sol y hay hermanos, ¿verdad? Que, no, pues no pasa, estoy en la escuela, no pasa nada, ¿no? Y nunca dijeron, ¿sabes qué? Yo no puedo porque guardo el sábado. No, 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 sino han cedido, ¿verdad? Y seguramente es porque han perdido de vista al maestro. Correcto, pastores. Este es muy preocupante porque lo que le pasó a estos caballeros, a las damas que también estaban allí, pues no creyeron. Y leamos rápidamente los versículos. El 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, una mujer, que era regularmente las mujeres eran hechas menos, no aceptadas. Despreciadas. A través de una mujer, dice, ella les hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando, cuando deberían estar en el sepulcro. Él iba a resucitar al tercer día. Él mismo lo dijo 3 veces, como lo ha mencionado. Sí. Pero estaban tristes, llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo, el camino de Emaús, ¿no? Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Wow. La incredulidad. El versículo 14, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y lo mismo que han dicho los pastores, queridos hermanos, este asunto, y es por eso que yo les pregunté, ¿qué es lo que le motiva a la resurrección de Jesús a hacer? Pero muchas veces pensamos, Jesús no viene. Todavía Jesús no viene, falta mucho para que venga. Puedo vivir un cristianismo a medias, o puedo aparentar ser un cristiano, pero estar lejos de Cristo. No pasa nada. Y querido hermano, la incredulidad del corazón nos puede llevar a perder el cielo. Imagínate la dureza con que Jesús los regañó por su duro corazón, porque no habían creído a través de María Magdalena, a través de esos discípulos que iban en el camino de Emaús, no creyeron. Y eran como Tomás, como dice, hasta no ver, no creer. Sí. Queridos hermanos, Cristo viene. Y sabes, el Señor nos ha anunciado a través de los apóstoles, a través de los profetas, nos ha enseñado que Él viene. Y dice, no anden dormidos, velen, porque no saben a qué horas vendrá su Señor. Y en aquel día muchos van a decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero por otro lado, muchos van a decir, caigan piedras sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Te das cuenta? La incredulidad, el no pasa nada, nos puede llevar a perder el cielo. Queridos hermanos, que esta segunda parte nos motive, la resurrección de Cristo, a estar preparados. Nos motive a creer que ese Cristo que resucitó nos va a resucitar, pero no solamente eso, nos va a dar vida nueva en el cielo, pero nos motive a tener esperanza, Amén. A no dormir, sino a velar. Vamos a la última parte, después de una pausa. Estás con nosotros en Creciendo en la Palabra. Escribe en el cuadro de comentarios qué es lo que la resurrección te motiva a hacer. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Muchas gracias por continuar en Creciendo en la Palabra. Entonces hemos llegado a la última sección, a la última parte de este estudio, y es el mensaje a toda criatura. El mensaje a toda criatura, después de la incredulidad, después de que Jesús los regañó y les reprochó por su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, Él se dirige a sus discípulos y les da una tarea. Pastor Octavio, ¿qué tarea les dio? Es correcto, Pastor Isaí, les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado
ese será salvo, pero el que no crea, tristemente, será condenado. Y platicábamos detrás de cámaras, esto me hace alusión y quizá hice un eco en el comentario pasado al gran chasco. Cómo es que las personas esperaban la venida del Mesías, pero también por cuestiones de interpretación y podríamos atrevernos a decir de agendas personales, no vieron la realidad de ese cumplimiento al cual Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo y que no era la tierra. Entonces todos quedaron chasqueados. En 1844. En 1844, exactamente. Pero después, ¿qué sucedió? Se siguió buscando, se pidió la dirección de Dios y Dios nos abrió el entendimiento a predicar con muchas más ganas, con ímpetu, con ahínco, porque esto indicaba, ahora sí, que el tiempo estaba cerca. Y quizá lo mismo con los discípulos. Los discípulos quedaron chasqueados, tristes, bueno, ¿qué es lo que sigue? Regañados, cabizbajos, con las, dijera el dicho vulgar, con las orejas para abajo. Sin embargo, Jesús les da esta oportunidad y les dice, está bien, ánimo, no se preocupen, arriba, vayan y prediquen a todo el mundo este evangelio, porque quien crea y sea bautizado será salvo. Así que no se preocupen, ustedes tienen en las manos una gran verdad, pero eso sí, hay que puntualizar que Jesús no dijo, este evangelio será conocido en todo el mundo, sino que antes y puntualmente dijo, id, vayan, vayamos. La realidad de nuestros tiempos es que nos cuesta. Y eso se ve reflejado en nuestro diario vivir. Tenemos tantas actividades que pues le dedico a Dios el día de reposo. Y entre comillas. Y entre comillas, pero ¿qué de los demás días? No somos llamados a ser oidores, ni solamente ser como un címbalo que retiñe vacío, sino que algo que va y lleva un mensaje, mensajeros de esperanza. Así que vayamos y prediquemos, que Jesús ahora nos dice a nosotros. No importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos pensado, lo que hayamos sido. Como María era una gran pecadora, y la palabra de Dios lo menciona, pero utilizó en ella una herramienta providencial del cielo. Así que tengamos en cuenta, amigos y hermanos, el que crea, no el que nos crea, el que crea este evangelio que nosotros llevamos. Y de paso, para ello, debemos de ser ejemplo, porque si no, nosotros mismos llegaremos a negar la eficacia del evangelio. Así que esto es lo que después sucedió cuando fueron regañados. Resalta algo importante y es interesante en la manera en que lo escribe Marcos, ¿verdad? Y le dice, y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el versículo 16 hace ya la diferencia, ¿verdad? El que creyere, pues ese será salvo, pero el que no será condenado. Y entonces ahí viene este punto de reflexión también para nosotros. ¿Qué es lo que creemos? ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? La esperanza. ¿Quién nos rige? ¿Quién nos guía? ¿No? ¿Quién nos lleva? ¿Quién nos motiva exactamente? Y si no es este mensaje, este evangelio del pronto regreso de Cristo Jesús, pues entonces nada lo va a hacer. Estamos perdidos. Sí, entonces esta fue la ordenanza de Jesús, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? ¿Qué evangelio? Pues de que Cristo murió, que Cristo resucitó. Ese evangelio tienen que predicar, y era un mensaje decisivo, porque el que crea será salvo, pero si no cree será condenado. Y no es que Dios diga, es que si tú no crees en mí, pues yo te voy a condenar, sino más bien es que si tú no decides creer, pues no tienes, es como decir, estás en un lugar donde hay mucha agua, te estás ahogando y está el salvavidas y dices, no, yo quiero otro, y no lo aceptas, pues ¿qué va a pasar? Te vas a ahogar. Sí, ¿no? Y como lo mencionan, si alguien que no quiso aceptar el evangelio de amor, de esperanza, de que, oye, ya no va a haber más lágrima, más llanto, más dolor, va a ser una tortura para quien decida no aceptarlo. Si Dios lo llevara a las fuerzas al cielo. Correcto. Ahí es donde el Señor respeta nuestro libre albedrío. Y este evangelio, mira, este evangelio es decisivo, queridos hermanos, porque imagínate que tu familia,
tus amigos, tus vecinos se pierdan. Y tú pudiste haber sido un medio de salvación, un eslabón de Dios, un instrumento de Él para predicar este evangelio. Pero tú porque dijiste, es que no tengo tiempo, ay, qué aburrido, no sé hablar, no sé predicar, no sé dar un estudio bíblico, se pierdan. Por eso dijo Jesús, vayan, prediquen este evangelio. Por eso, queridos hermanos, como lo dijimos al principio, ¿qué es lo que nos debería motivar la resurrección de Cristo? Número uno, que hay esperanza, que hay vida nueva a través del bautismo, porque a través del simbolismo que significa el bautismo, pero también la resurrección. Pero, querido pastor Jorge, también vemos que cuando Jesús le dice, vayan, prediquen el evangelio, les da una promesa. Sí, y básicamente es que harían milagros, ¿verdad? Y milagros a nuestra vista humana sobrenaturales. Y a veces este aspecto, ¿verdad?, se ha confundido en algunos asuntos. Por ejemplo, en el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y aquí pudiéramos, hermanos, confundirnos, o sea, tranquilos. Pero ¿por qué yo no hago milagros? Pues no creo, no tengo fe. ¿O por qué no me sano? No tengo fe. ¿O qué necesito? ¿No? Y dice aquí, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y hay mucho que pudiéramos hablar de estos dos versículos solamente. Ya mencioné un aspecto. Hermanos, Dios no obra de esa manera. O sea, lógicamente sí hay veces en que el Señor obra milagros, ¿verdad? Pero cada milagro tiene un propósito en la vida de cada persona. Es como si habláramos de la muerte. ¿Por qué muere una persona? Yo no lo sé, ¿verdad? Una persona justa, no lo sé. Pero el Señor tiene planes y propósitos en su vida. Pero lo que sí resalta justamente estos versículos es que el Señor siempre estará a nuestro lado. Y eso es fundamental saberlo y entenderlo en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos esto, sabemos que ante las dificultades que presenta la vida, el Señor está a nuestro lado, Escuché una reflexión ahí en las redes sociales, pastor, que me encantó y que hablaba acerca de Job, ¿no? Okay. Job llega al punto en que el Señor le dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra, no? ¿Dónde estabas tú? Y me impresionó porque yo no lo había dimensionado de esa forma, y decían ellos, es que Job, ante la enfermedad, ante la situación tan desesperante, desgarradora de haber perdido todo en un instante, perdió de vista a Dios. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando nosotros entramos en dificultades y perdemos nuestra confianza es porque hemos perdido de vista a Dios en nuestra vida. Le pasó a Pedro, ¿no? Le pasó a Pedro precisamente, donde él pide, ¿verdad? Tiene esta actitud de yo quiero caminar igual que tú, Señor. Ajá. Y mientras mira a Jesús, todo bien, pero pierde la mirada, desvía la mirada y voltea a ver a sus discípulos y es cuando, a sus compañeros, y entonces es cuando cae al agua. Pero lo interesante es el rescate de Jesús. Y creo que esa parte ilustra perfectamente este aspecto. En los momentos difíciles de nuestra vida, el Señor se manifiesta. Amén. Siempre está a nuestro lado. No, y solamente eso se podrá lograr, pastor, bien, observándolo desde otro punto de vista, desde ya el autor de Hechos de los Apóstoles, versículo 8, esa misma parte es la que él enfatiza, pero en otras palabras, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, esto no será de nosotros. Esto no será que porque yo leo ya la palabra de Dios, voy a poder tomar serpientes con la mano y tomar cualquier cosa y no me va a hacer daño. No va a pasar nada. No me va a pasar nada. Si no, sería como lo que Satanás pedía a Jesús, que le demostrara que él era el Mesías para que se engrandeciera. En ningún momento esa es la clave de algún milagro, de algún prodigio que venga del cielo. Se presentará cuando sea necesario y cuando así el cielo lo diga.
porque tendremos al Espíritu Santo. Amén. Y fíjense que la lección de escuela sabática del día jueves precisamente dice, a veces Dios considera apropiado obrar un milagro para promover la causa del Evangelio, Así es. pero a veces los cristianos sufren como consecuencia de su testimonio. En tales circunstancias, su paciente perseverancia es para los incrédulos otra evidencia del poder de la fe. Amén. Así que hermanos, vean, los discípulos, aunque fallaron, el Señor les dio una oportunidad. Vayan, prediquen, y ellos cumplieron la misión, dice el versículo 19 y 20, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Y ellos, ¿quiénes ellos? Los discípulos, esos que eran incrédulos, ahora eran renovados, ahora tenían la esperanza, el Señor les había asegurado todo. Dice que predicaron en todas partes. ¿Sí? Primero, como ahí dice Hechos 1:8, ¿no? En Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Correcto, hasta en coro lo dijimos, pastor. Y dice la Biblia que confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y termina diciendo el Evangelio de Marcos, amén. Y así terminamos el estudio de Marcos, más bien el estudio de este Evangelio. Hermanos, ¿qué es lo que les motivó a los discípulos a obrar? La resurrección de Cristo, la vida nueva, la vida eterna, los milagros que harían por el poder del Espíritu Santo en ellos para salvación de los incrédulos. Y a nosotros, ¿qué es lo que nos está motivando la resurrección de Cristo? No podemos decir, ya acabamos el Evangelio de Marcos, ya acabamos una nueva lección, un nuevo trimestre, amén, y vámonos con Juan, porque vamos a empezar a estudiar Juan. Y ya, podemos pasar por desapercibido todo un estudio y pensar, decir, una lección más. No, queridos hermanos, el Señor debe motivarnos a obrar, porque lo que Cristo hizo al morir fue por el perdón de nuestros pecados, pero su resurrección nos da esperanza, nos da vida nueva. Queridos hermanos, la resurrección debe motivarnos de que ese Cristo que murió y resucitó viene pronto en gloria y majestad. Amén. Amén. Por eso, queridos hermanos, vayamos, prediquemos el Evangelio. Deje de poner excusas del que no tengo tiempo. Todos tenemos 24 horas. Todos tenemos 24 horas para obrar. Hermanos, tenemos 7 días de la semana. Todos. Deja de decir, no sé hablar, no sé dar un estudio bíblico. No, hermanos, esa es la tarea. Cuando te pones en las manos de Dios y dices, yo creo en Jesucristo y en el nombre del Señor voy, el Espíritu Santo te va a capacitar para poder cumplir la tarea. Así que, queridos pastores, hemos llegado al final del Evangelio de Marcos. No sin antes al apuntar, al concluir, Pastor Octavio, ¿qué mensaje le daría a los maestros que ven este estudio de Creciendo en la Palabra? Muchas gracias, Pastor Isaí. Pudimos observar a lo largo del escrito del Evangelio según San Marcos, que el autor se enfatizaba en las acciones de Jesús. Puntualizaba a dónde iba, qué hacía, también cómo lo expresaba. Esto quizá podemos aprenderlo del mismo autor. Enfatizarnos en hacer, porque tenemos un evangelio muy precioso. Tenemos una gema, podría decirlo aquí en la tierra, la más valiosa, que es el testimonio de Cristo Jesús. Y como para nada más ponerlo en una vitrina, yo creo que no. Entonces necesitamos hacer. Y por último, aunado a todo esto que hemos visto y hacia donde se dirige este evangelio, al culminar en el clímax de una resurrección y de una encomienda, quisiera leer 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El enseñar en la escuela sabática no es en vano. El repetir una y otra vez a los hermanos las frases de la palabra no es en vano. La semilla será sembrada y esperamos que al tiempo el cosechador venga por cada uno de nosotros y que asimismo necesitamos hacerlo. Nosotros que practicamos el evangelio como pastores, como maestros de escuela sabática, necesitamos poner en práctica aquello que predicamos.
Entonces, mis hermanos y amigos, un gusto haber estado con ustedes en esta lección, compañeros, de igual manera, Pastor Isaí, Pastor Jorge, gracias por haberme permitido estar en este espacio. Gracias a Dios, pastor. Muchas gracias por acompañarnos en Creación de la Palabra. Y pastor Jorge, ¿qué mensaje le daría a todos? ¿Qué rescata de todo este estudio, de esta lección? Sí, me gustaría leerles Romanos capítulo 1, del versículo 16, y creo que ahí es el enfoque que precisamente el Evangelio de Marcos quiere darnos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, otra vez, es poder de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, es un mensaje claro, ¿verdad?, que nos trae el Evangelio de Marcos, y es un asunto de reflexión porque tiene que ver con todo lo que hemos aprendido y en su momento ser fieles a ese mensaje y vivir por fe, como dice ahora Romanos. Y ojalá, hermanos, que en nuestra vida diaria podamos reflejar precisamente el amor de Cristo Jesús en nuestra vida. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Jorge, también por haber estado en Creación de la Palabra. Hermanos, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos y que el versículo 20 sea una realidad de nosotros, de Marcos 16. Y ellos, sería aquí ahora, y nosotros, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Que así sea. Salgamos, hermanos, prediquemos el Evangelio, prediquemos ese Jesús activo que aparece en Marcos, ese Jesús haciendo. Seamos las manos del Señor para poder cumplir la misión que Él nos ha dejado. Que la oración nuestra oración sea, Señor, cuenta conmigo. Y si Amén. quiere escribirle ahí en el cuadro de comentarios, hágalo. Señor, cuenta conmigo. Yo voy. Yo voy, ¿verdad? Cuenta conmigo. De tal manera que podamos cumplir la misión, porque lo hemos aprendido en todo el Evangelio de Marcos. Les esperamos la próxima semana con un nuevo estudio, estudiando el Evangelio de Juan. Así que le invitamos para que siga creciendo en la palabra. No olvide dejar sus comentarios, su like, y nos encontramos en la siguiente semana en Creciendo en la Palabra. Que el Señor les bendiga.